Los niños nos enseñan a vivir en el reino de Dios. Hoy sábado 19 del tiempo ordinario. Soy el Padre Israel Orduña, párroco de Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada, Coahuila, y rector del Templo de Cristo Rey en Laguna del Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase sobre ellos. Los discípulos regañaron a las gentes, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, los niños viven como ellos son, sin reglas que ponerles, simplemente viven la cotidianidad de su ser infantil. Y es ahí en donde contrasta con la mentalidad tanto de los discípulos como de la mentalidad de los escribas y de los fariseos, los cuales se preocupan por poner limitantes al contacto humano. Es por eso que lo que acontece en una ocasión, que un leproso se acercó a Jesús y lo tocó, pues simplemente Jesús había quedado impuro y por lo tanto ya no podría entrar en la ciudad. Tenía que irse a lugares del desierto para no contaminar a nadie. Aquí los niños, pues en una familia pueden agarrar un animalito, un perro, un puerco. Quizás si por ahí había alguna tumba, pues su sombra tocaba la tumba o su cuerpo pasaba por encima. Si su mami estaba en días de menstruación o si había tenido un hermanito chiquito, la madre estaba impura y la tocaba cual cariño de un hijo a su madre. Por lo tanto, eso hacía que el niño estuviera impuro y hacía impuro todo aquello que el niño tocaba. El niño no va por la calle pensando voy a tocar a esta persona para que sea impuro, no. El niño vive su realidad de alegría. Por eso Jesús, la actitud de él es acoge, pero no solamente los acoge, sino que los defiende. Porque a Jesús no le importa transgredir las normas que impidan la fraternidad y la acogida que debían de tener hacia los más pequeños. Es por eso que se da una nueva experiencia de Dios como Padre, que marca la vida de Jesús y que le da una mirada nueva a la manera de presentar al Padre, porque valora la relación familiar, la relación con el prójimo. Jesús, diríamoslo aquí, los discípulos se han colocado del lado de los escribas y fariseos, de sus normas, de sus preceptos, de sus prohibiciones. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los excluidos, de los que no tienen cómo defenderse. Por eso Jesús agradece al Padre por la manera como son estos niños que perciben el reino de Dios, que viven el reino de Dios. Por eso Jesús le va a agradecer al Padre. Reconoce que estos pequeños viven la fraternidad más que defender el derecho de quedarse paralizados, inmundos, casi muertos para estar con vida. De hecho, el Papa nos ha dicho, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia perfecta, pero con mucha historia y poco futuro. También cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, los niños gritan, Hosana al Hijo de David. Los adultos quieren que se callen y Jesús dice, si estos niños se callan, gritarán también las piedras.
Jesús nos va a mencionar su defensa hacia los niños con las mismas sagradas escrituras. Es decir, lo mismo que hagan a los pequeños, me lo están haciendo a mí. Hay que acoger a los pequeños, no escandalizarnos. Es por eso que muchos pequeños han dejado de creer en Dios por la manera como damos antitestimonio de lo que debiera de ser la fraternidad, el cariño, el cuidado, la protección. De hecho, Jesús dice que el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera no haber nacido que se colgara una piedra de molino y se hundiera en el mar. La gente humilde, los niños, no debieran de perder su fe en Dios. Al contrario, son ellos los que nos enseñan cómo vivir en el reino de Dios. De hecho, Jesús pide que los discípulos se vuelvan como niños, que acepten el reino de Dios, que vivan la fraternidad, que por ellos es posible entrar en el reino de Dios. Los coloca a los niños como nuestros profesores, lo cual no sería normal. Por eso, los niños y los padres piden la bendición de Jesús y ellos tuvieron que entender eso, que después a ellos, los apóstoles, se les pedirá que también bendigan a los niños. Por eso, Jesús corrige a los adultos y acoge a las madres de los niños. Déjenlos. Ellos viven el reino de Dios. Por lo tanto, todos debemos de vivir y practicar el estado de fraternidad. Nos toca a nosotros contraer no la impureza ritual, nos toca a nosotros contraer la fraternidad de la que Jesús no se incomoda. Hay que acoger a muchas personas que dicen, yo no me acerco a la iglesia porque soy muy pecador, porque tengo muchos pecados, porque he cometido esto. No te excluyas de la fraternidad de Dios. Jesús nos cura, nos sana. Pregúntate cuando eras niño, quizás hubo quien te apagó tus emociones porque quisiste expresar cómo te había ido en la escuela, en el kinder, y te dijeron, a mí no me interesa. ¿Qué actitud hemos tenido con los niños? Y sobre todo, ¿qué hemos aprendido de Dios que nos pone a los niños como nuestros maestros? Pues soy el padre Israel Orduña, párroco de Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada, Coahuila, y rector del Templo de Cristo Rey en Laguna del Rey. Si te ha servido este video, te pido que lo compartas por WhatsApp, que lo compartas en el canal Un Padre en el Desierto, para que llegue a más personas y podamos vivir fraternalmente. Qué hermoso es ver cómo los pobres son pequeños y nos enseñan a vivir nuestra fe. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su mano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te protejan en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.